Hola estudiantes, bienvenidos a otra clase de historia. En el día de hoy trabajaremos el tema mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es un conjunto de principios y prácticas económicas que se aplicaron en Europa y sus colonias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿A qué nos referimos con que son prácticas económicas? Vamos a ver que cada país de Europa, vinculado a sus colonias, desarrollaba algunas formas de estimular la economía, que algunas se compartían con nuestros países de Europa y algunas eran muy diferentes. Hoy vamos a ver cuáles eran esas prácticas económicas. El mercantilismo fue la base de la economía de las monarquías absolutas. Su gran objetivo era obtener riquezas para el Estado. Muchas veces esas riquezas del Estado se confundían con las riquezas del rey. ¿A qué nos referimos con obtener riquezas para el Estado? Nos referimos a acumular metales preciosos, oro y plata. Esos metales preciosos se obtenían a través del mercado, es decir, la venta de productos, sobre todo al extranjero, a través de la cual se hacía el pago con estos metales preciosos. Por lo tanto, el mercado internacional es fundamental para el mercantilismo. Por eso, justamente, el término mercantilismo se refiere a la importancia del mercado. Vamos a conocer algunos de los principios del mercantilismo. Como ya lo mencioné antes, el mercantilismo no es un sistema económico, sino un conjunto de prácticas económicas o principios económicos, ya que algunos estados van a aplicar algunos de estos principios y otros no. El primer principio que vamos a ver que se aplica en la mayor parte de los estados es el metalismo, es decir, para el estado es fundamental la acumulación de metales preciosos, el oro y la plata. Como ya lo mencionamos, era fundamental el mercado y obtener, y aquí está el siguiente principio del mercantilismo, una balanza comercial favorable. ¿A qué nos referimos con balanza comercial? A la cantidad de importaciones y exportaciones que tiene un país. Las importaciones son los productos que compra un país. Por ejemplo, Uruguay importa mucha tecnología, teléfonos celulares, computadoras, televisiones. Ahora, ¿a qué nos referimos con exportaciones? A los productos que vende un país a otro. Por ejemplo, Uruguay es un gran exportador de soja y de carne. Para los estados monárquicos europeos de la época moderna, tener la balanza comercial favorable significaba que tú vendías mucho más de lo que comprabas. ¿Esto qué quiere decir? Que tus exportaciones eran mayor que tus importaciones. Muchos estados de Europa estaban convencidos de que la manera de evitar hacer importaciones y solamente recurrir a las exportaciones para obtener metales preciosos era desarrollando las industrias nacionales. Aquí se aplica el principio del industrialismo. No confundan el industrialismo de la época moderna con las grandes fábricas actuales. En realidad, se fomentaba que artesanos desarrollaran productos nacionales para no tener que comprarlos al exterior. Junto al industrialismo, muchos otros estados desarrollaron el proteccionismo. ¿Qué significa el proteccionismo? Que el Estado protege la economía nacional. ¿De qué manera? Vamos a suponer que nuestro Estado elabora televisiones para no tener que comprarlas en el exterior. Entonces, vamos a imaginar también que Brasil quiere vender televisiones en Uruguay. ¿Qué va a suceder con Brasil si el Uruguay aplicara la política económica proteccionista? En la frontera cobraría un impuesto muy elevado a los productos, en este caso a las televisiones brasileras, lo que se llama aranceles, para que cuando ese producto se deba vender dentro del Uruguay salga más caro que las televisiones uruguayas. Ahí es donde aplicamos el proteccionismo. Es la aplicación de aranceles aduaneros para que los productos extranjeros no puedan competir con los productos nacionales del mismo tipo. Como podemos ver, uno de los principios aplicados por todos los países es el intervencionismo. ¿Qué significa esto? Que el Estado interviene en la economía, es decir, fija precios,
pone impuestos, incluso muchos estados designaban a qué personas se les iba a dar la posibilidad del desarrollo de determinada producción. El ministro del rey, quien lo aconsejaba, consideraba que era prudente que en determinado estado se elaborara un producto, por ejemplo, en el caso de Francia sucedió con los espejos, y el rey designaba a aquellos artesanos a los que le iba a permitir que únicamente ellos elaboraran los espejos franceses. El proteccionismo lleva a que se designen qué tipos de industrias van a haber, qué productos se van a hacer y quiénes van a ser los únicos que van a poder elaborar esos productos. Como ya lo mencioné, no todos los estados aplicaban todos los principios. Algunos estados preferían más un principio que otros. Por ejemplo, el mercantilismo español le daba gran importancia al control de sus reservas de metales preciosos, es decir, oro y plata. En cambio, el mercantilismo francés, también llamado colbertismo por el ministro de Economía de Luis XIV, estimuló la producción de manufacturas por medio del Estado. A través de la producción del Estado, Colbert, el ministro del rey Luis XIV, activó industrias de productos suntuosos, es decir, productos de lujo, como por ejemplo las sedas, los tapices, las cerámicas, los espejos, perfumes, jabones